La casa estaba en silencio cuando regresé por Navidad. Las sobras aún estaban en la mesa, y la abuela comía sola. Un trozo de papel en la encimera decía: usamos tu préstamo de $9,500 para pagar un viaje familiar. Ahora ella es tu responsabilidad. La abuela me miró a los ojos y dijo en voz baja: arreglaremos esto. Yo no dije una palabra. 4 días después, ellos estaban de rodillas. Soy Andrés, tengo 28 años, trabajo turnos nocturnos como mensajero contratado para la empresa, asistente a tiempo parcial de un técnico en el sistema B, y de vez en cuando llevo desconocidos de un lado a otro de la ciudad solo para que el alquiler vuelva a parecer posible. Recuerdo haber entrado por la puerta esperando calidez, quizás música suave, el tintinear de vasos, alguien riendo en la sala o un chiste tonto del tío G, pero no había nada de eso. Solo el susurro de la manga de mi abrigo al dejar mi bolso y llamar suavemente al aire frío que no tenía eco ni respuesta, excepto por un tenedor golpeando suavemente la porcelana desde el fondo de la casa. Aquí, llamó la abuela, su voz apenas por encima del zumbido del viejo refrigerador, y mientras pasaba junto al árbol sin luces con su guirnalda torcida y el cojín hundido del sofá que siempre se vencía demasiado, la vi encorvada en la pequeña mesa de la cocina, con el mismo cardigan morado que siempre usaba cuando le dolían las rodillas, mirando un plato de relleno seco y un jamón a medio cortar que parecía más viejo de lo que debería. Le pregunté dónde se había ido todos y no respondió de inmediato, solo me dio esa sonrisa cansada como si se le hubieran acabado las palabras para endulzar las cosas. Luego extendió la mano derecha y empujó un papel doblado hacia mí con unos dedos que temblaban más de lo normal por el frío o tal vez por el recuerdo de habérselo entregado a sí misma la noche anterior. Lo recogí despacio, esperando estar equivocado, rezando para que fuera un malentendido o una broma pesada, pero las palabras estaban claras y escritas con la inconfundible letra redondeada de mi madre. Usamos tu préstamo de $9,500 para un viaje familiar. Ahora ella es tu responsabilidad. Con amor, mamá. No hablé, ni siquiera parpadeé por un rato, solo me quedé allí sintiendo como mi corazón se hundía en el estómago mientras releía la palabra préstamo, porque así siempre lo llamaban, incluso cuando no lo era, cuando suplicaban ayuda o decían, solo un poquito para salir del paso, y luego desaparecían una vez que lo conseguían. La abuela tomó su jugo de naranja, dio un sorbo diminuto como si estuviera ganando tiempo, y luego me miró al otro lado de la mesa con unos ojos demasiado tranquilos para lo que había pasado y dijo: supongo que pensaron que lo entenderías. Saqué una silla, me senté sin pensarlo, miré el borde de la nota como si fuera a prenderse fuego y desaparecer, y susurré: se fueron ayer, lo cual sonó estúpido porque la comida estaba fría y el aire olía a polvo y a correo sin abrir. Ella sintió, apenas moviendo los labios, y añadió: ni siquiera empacaron bien mis medicinas, y ahí fue cuando empezó, no la rabia, todavía no, sino algo más callado y pesado, como una manta empapada en gasolina esperando una chispa. Me quedé mirando la mesa mientras ella doblaba su servilleta por la mitad y luego otra vez y no dijo nada más, y yo tampoco porque no sabía cómo hablar sin gritar o llorar y ambas cosas sentía que romperían algo que no teníamos tiempo de arreglar. Más tarde esa noche, después de cenar en silencio y que ella se fuera a la cama temprano diciendo que sus caderas no soportaban estar sentada mucho tiempo y me besara la mejilla con el mismo cansancio cariñoso con el que crecí, me quedé despierto solo en esa casa oscura, sin más sonido que el viejo calefactor resoplando contra la pared y el zumbido de un refrigerador que nunca funcionó bien. Revisé mi teléfono, abrí el chat familiar que no se encendía desde la primera semana de noviembre, y no vi más que silencio, ni un «Feliz Navidad», ni un «¿Cómo están?», solo el último mensaje de mamá que decía: asegúrate de transferir el préstamo a la cuenta de papá antes del jueves. Volví a mirar esa palabra, préstamo, y recordé como la decía por teléfono entonces: es solo temporal, cariño, te lo devolvemos antes de lo del dentista, lo prometo, y yo asentía aunque nadie me viera porque eso era lo que siempre hacía, cada vez. Pensé en las noches que me salté comidas, los fines de semana de turnos dobles, las fiestas que sacrifiqué por dinero extra, y como cada uno de esos sacrificios ahora flotaba en medio del océano mientras ellos tomaban cócteles y me llamaban familia cuando les convenía. Abrí las redes sociales por instinto, casi por accidente, y ahí estaba, la publicación de Lucía desde la cubierta de algún crucero, su cara bronceada y altiva, con el pie de foto, por fin lejos de todo el drama y los gorrones, y me reí en voz alta, tanto que hasta tosí. Gorrón. Se llevaron todo y me llamaron gorrón. Dejé el teléfono suavemente, caminé al garaje donde el frío me picaba las mejillas y el olor a gasolina y moho me revolvía el estómago,
Y me quedé mirando el viejo archivo metálico que mi papá mantuvo cerrado con llave durante años hasta que encontré la llave en su cajón de calcetines buscando estampillas hace 2 navidades. Abrí los cajones uno por uno, hojeando carpetas, recibos, estados de cuenta y papeles sueltos como si buscara un mapa para salir de una guerra que ellos ni siquiera sabían que habían empezado, y no paré hasta que escuché los pasos suaves de la abuela detrás de mí, el arrastrar de sus pantuflas y el sonido de su respiración en la oscuridad. Ella no dijo nada, solo se quedó junto a mí y colocó un cuaderno viejo en el suelo con un golpe suave, su tapa descolorida y los bordes doblados por los años de uso, y luego se sentó en una silla de jardín con esfuerzo. Abrió una página fechada en 2015 y señaló un nombre que reconocí, el de mi madre, y dijo, ahí fue cuando tomó mi acceso a la pensión y dijo que solo era para revisar el saldo. La miré, sin parpadear, y susurré, ¿desde cuándo pasa esto? Ella pasó la página lentamente y dijo, desde hace bastante. Y ahí lo supe. No solo estábamos limpiando un desastre. Estábamos comenzando una guerra. Pasamos la mañana siguiente en silencio, no el tipo de silencio que es pacífico o natural, sino ese silencio que sigue a un choque de autos o a una llamada con malas noticias, el tipo en el que tu cerebro todavía está procesando la realidad y tu cuerpo solo sigue la rutina porque aún no puede permitirse sentir. La abuela hizo tostadas sin decir una palabra, de esas que apenas están tibias en el centro y están blandas en los bordes, y yo serví café en tazas desportilladas que antes se sentían como en casa pero ahora parecían utilería en una obra donde todos olvidaron sus líneas. La televisión permaneció apagada, las ventanas cerradas, y el teléfono no sonó ni una vez, ni de ellos ni de nadie, porque nunca llamaban a menos que necesitaran algo, y ahora que ya habían tomado lo que querían, nos habían borrado de nuevo como marcas de lápiz en una lista de compras. Me paré frente a la ventana de la cocina, mirando la nieve acumularse de manera desigual sobre las sillas del patio trasero que dejaron afuera el verano pasado, y pensé en todas las veces que dejé pasar las cosas, los cumpleaños ignorados, las visitas canceladas, la forma en que trataron a la abuela como una carga en vez de como la mujer que los crió mientras trabajaba en 2 empleos y alimentaba 3 bocas ingratas. Recordé la vez que pidieron dinero para las cuotas escolares de K porque estaba tan cerca de graduarse, y no hice preguntas porque preguntar significaba confrontación, y la confrontación siempre significaba que yo era el malo que no confiaba en su propia familia. Recordé el año que olvidaron venir a mi graduación. Dijeron que estaban ocupados ayudando a ella a mudarse a la casa de su novio, como si yo fuera solo un conflicto de agenda que no podían reprogramar, y aún así me dije que no era personal porque mentirme era más fácil que admitir que no importaba. Recordé cómo me echaron de casa a los 17, diciéndome que tenía que madurar después de que me negué a asumir la culpa de que robara la medicación de la abuela, y cómo pasé mi primera noche durmiendo en el sofá de un amigo con solo una mochila y el olor a traición en la ropa. Ese patrón, ese largo y silencioso patrón de pedir, tomar y desaparecer, se había grabado tan profundamente en mi vida que ya ni siquiera lo reconocía, como el papel tapiz feo al que te acostumbras porque lo has mirado demasiado tiempo. Pensé en lo fácil que siempre había sido para ellos, que solo hacía falta un mensaje de texto o una llamada, alguna historia triste poco convincente, y yo cedía como un origami, asintiendo, transfiriendo y esperando un gracias que nunca llegaba. Porque cada vez que decían, es solo un préstamo, en realidad querían decir, fingiremos que lo devolvemos hasta que olvides que te debemos algo, y cada vez que decían, eres el único en quien podemos confiar, lo que realmente significaban era, eres el único tonto que sigue dando. Pero esta vez fue diferente, no porque robaran más de lo usual o dejaran una nota en vez de mentirme en la cara, sino porque esta vez dejaron a la abuela, y no solo la dejaron, sino que la abandonaron como leche vencida, con una instrucción pasivo-agresiva de encargarse de su desastre mientras ellos se daban baños calientes y se tomaban selfies con el dinero robado. Entré en la habitación de huéspedes donde había estado durmiendo los últimos días, saqué mi mochila y empecé a hacer inventario, no de ropa, cargadores o cepillos de dientes, sino de todo lo que les había dejado pasar, cada momento en que guardé silencio, cada mentira que tragué como un buen hijo, un buen hermano, un buen nada. La abuela tocó suavemente el marco de la puerta, sosteniendo 2 tazas de té como una ofrenda de paz aunque ella no había hecho nada mal, y dijo, no tienes que hacer esto si no quieres, y supe que no se refería al té. Tomé una de las tazas, asentí sin sonreír y dije, siempre decían que era solo un préstamo. Ella bajó la mirada al suelo, sus pantuflas medio escondidas bajo la alfombra, y dijo, ellos creen que la bondad es debilidad, pero es solo paciencia que se agotó. Nos sentamos al borde de la cama, lado a lado,
el vapor subiendo entre nosotros, y le pregunté cuánto tiempo había sabido que le estaban sacando dinero, cuánto tiempo habían tratado su pensión como una mesada a la que no tenían que pedir permiso, y ella hizo un pequeño encogimiento de hombros, cansada, como un pájaro demasiado viejo para volar. Han estado metiendo mano desde que falleció tu abuelo, dijo, no enojada, solo vacía, como quien narra una historia que desearía que fuera de otra persona, y me contó sobre las contraseñas que cambiaron sin preguntar, la tarjeta de débito que desaparecía, la vez que llamó al banco y el representante le dijo que su hija ya había cerrado la llamada 5 minutos antes. Dejé el té y me puse de pie, porque sentarse se sentía como rendirse, y caminé por el pasillo con una claridad repentina, como si alguien hubiera encendido la luz en una habitación oscura en la que había estado atrapado durante años sin darme cuenta. Abrí el armario donde papá guardaba la vieja caja fuerte, esa con la que solía bromear diciendo que contenía documentos familiares ultrasecretos, y la bajé del estante y la abrí con la llave que la abuela me entregó sin dudar, como si hubiera estado esperando años a que alguien se la pidiera. Dentro había sobres, declaraciones de impuestos, estados de cuenta bancarios, facturas sin pagar, algunas cartas legales que no entendí de inmediato, y las fui colocando en el suelo del pasillo como piezas de un rompecabezas que nadie quería resolver. Pasamos el resto de la tarde cruzando fechas, resaltando montos de retiros, anotando cada transacción sospechosa que coincidía con una emergencia familiar que ahora me daba cuenta había sido falsa desde el principio. Cuando cayó el sol, encendimos la vieja lámpara de escritorio en la sala, esa con la base astillada y el foco que parpadeaba cuando el viento soplaba justo, y seguimos hasta que nos dolieron la espalda y los ojos nos ardían. En un momento, la abuela sacó una foto de ella y mi madre de hace 20 años, sonriendo en el patio trasero con vasos de limonada de plástico, y no dijo nada durante un buen rato hasta que susurró, debí saberlo cuando dejó de llamarme mamá y empezó a decirme, ma. Para la medianoche, ya teníamos una cronología, 7 años de robo lento y sistemático, disfrazado de visitas de cumpleaños, promesas falsas y préstamos temporales, la mayoría de los cuales nunca se volvieron a mencionar una vez que el dinero se había transferido. Y fue entonces cuando supe que algo había cambiado, no en la casa, no en los papeles, sino en mí, porque por primera vez no me preguntaba cómo arreglar esto, ni a quién perdonar, ni cómo lograr que me vieran, solo pensaba en una cosa, ellos van a pagar por esto. Nos despertamos temprano al día siguiente, no porque hubiéramos dormido bien, sino porque el peso de lo que ahora sabíamos no nos dejaba descansar, y mientras el cielo afuera seguía gris por el amanecer y el aire en la casa olía a pan tostado seco y calcetines resecos de invierno, yo ya estaba de nuevo en la mesa de la cocina con mi laptop abierta y la primera hoja de cálculo a medio hacer en la pantalla. La abuela entró despacio, sosteniéndose la espalda como si hubiera dormido sobre un ladrillo, y puso una libretita a mi lado con un suspiro que decía que estaba más cansada de lo que admitiría, y luego se sentó y la abrió en una página cubierta de marcas de lápiz borrosas y anotaciones como marzo, $400 ATM sin explicación, junio, Lucía llamó, colgó, luego retiro al día siguiente, agosto. Tarjeta de crédito usada en Pueblo A, yo estaba en casa. Me entregó sus gafas porque dijo que los números ahora la mareaban, y me las puse y miré cada transacción con una sensación creciente de repulsión que se sentía menos como náusea y más como un propósito afilando sus dientes detrás de mis costillas. Durante horas, lo rastreamos todo, los repentinos depósitos en efectivo de papá seguidos de retiros del fondo de jubilación de la abuela, los reembolsos de compras de mamá desde cuentas a las que legalmente no tenía acceso. La cadena de pagos entre pares de Lucía justo después de decir que la iban a desalojar de su departamento en la ciudad C cuando en realidad se había etiquetado en un spa. En cierto punto, dejamos de hablar, no porque no hubiera nada que decir, sino porque cada página lo decía mejor, fechas robadas, notas manipuladas, llamadas falsificadas registradas como checando, que coincidían demasiado bien con dinero entrando y saliendo de una cuenta que juraron nunca haber tocado. Encontré un recibo de una gasolinera donde papá siempre compraba boletos de lotería, fechado 2 días después de que la tarjeta de la abuela mostrara un retiro de $300 del mismo código postal, y cuando le mostré la hora solo asintió y dijo, me dijo que era para las compras, regresó con una botella de refresco y un boleto que dijo que había ganado. Para el mediodía, teníamos suficiente para llenar una carpeta, entradas detalladas, registros de llamadas, IPS de inicio de sesión, imágenes de mensajes que probablemente ya habían olvidado haber enviado, incluyendo uno de Lucía que decía, no te preocupes, él no se dará cuenta, es demasiado blando, lo que me hizo apretar la mandíbula tan fuerte que pensé que se me iban a romper las muelas. Solo hicimos una pausa cuando las manos de la abuela empezaron a acalambrarse, y mientras ella se sentaba con una toalla caliente en los nudillos y una almohadilla térmica en las caderas,
Yo me quedé de pie en la barra revisando la cronología que habíamos armado desde 2016 hasta la semana pasada, tratando de entender cómo nadie se había dado cuenta de lo que habían hecho. O tal vez la verdad era que todos se dieron cuenta pero nadie dijo una palabra. Debí denunciarlo la primera vez, dijo, sin mirarme, solo mirando las luces de Navidad que aún parpadeaban débilmente sobre los gabinetes, y le dije que no era su culpa, que la culpa era la herramienta que usaron primero antes que nada, antes del robo, antes del abandono, antes de la mentira de que la familia era lo más importante. Asintió despacio y susurró, a ti también te quitaron, y respondí, no solo dinero, y ambas dejamos que el silencio llenara el resto. Imprimí los registros que necesitábamos, los organicé en carpetas etiquetadas, cada una marcada con cosas como transferencias sin consentimiento, historial de acceso a pensión, declaraciones registradas y totales de pérdidas proyectadas, y usé viejas notas adhesivas para marcar cualquier cosa que pudiera golpear fuerte en una confrontación. Esa noche, mientras la abuela dormía con la carpeta bajo la almohada como si fuera algún tipo de póliza de seguro contra despertar ante otra traición, yo me quedé despierta mirando la página de inicio de sesión de la cuenta de, donde había ocurrido la mayor parte de la actividad de la pensión, y seguí actualizando el saldo hasta memorizar los últimos 4 dígitos. Revisé el chat familiar otra vez, seguía en silencio, excepto que ahora noté algo nuevo, todos habían visto mi historia de ese día, una simple foto de la abuela sosteniendo una taza de té con el pie de foto, sigo aquí, sigo esperando, que no pretendía ser ominoso hasta que me di cuenta de que ninguno tuvo la decencia de responder. Y tal vez esa fue la última pieza del rompecabezas, no una captura de pantalla ni una transacción bancaria, sino esa simple confirmación de que incluso ahora, incluso después de robar y desaparecer y dejar a una anciana enferma comiendo jamón frío en Navidad, todavía me observaban desde lejos como buitres comprobando si los huesos estaban limpios. Miré mi reflejo en la ventana oscura y dije en voz alta, creen que somos débiles, y la habitación se mantuvo en silencio como si estuviera de acuerdo. Al día siguiente, salí por primera vez desde que llegué a casa, solo un viaje a la papelería por más carpetas y etiquetas, y cuando regresé, la abuela estaba sentada en la mesa con una grabadora de voz frente a ella y una hoja de papel titulada, Mi declaración, escrita con una letra temblorosa pero decidida. Me pidió que pusiera a grabar, lo hice, y comenzó a hablar despacio, diciendo nombres, enumerando fechas, describiendo cómo se sentía perder su independencia en pedazos, robada por las personas que alguna vez la llamaron mamá como si significara algo sagrado. Cuando terminó, exhaló como si algo hubiera dejado su cuerpo para siempre, y le prometí que la grabación no se quedaría en un cajón ni se perdería bajo pilas de pruebas sin usar, que sería escuchada y que importaría. Para el final de esa tarde, teníamos todas las pestañas de mi portátil abiertas, una para el sitio del Defensor del Pueblo, una para el portal de denuncias de fraude, una para el directorio de abogados, otra para una línea anónima de denuncias en la publicación, y mientras copiaba enlaces y redactaba mensajes, la abuela trajo una foto enmarcada de nosotras de cuando yo era niña y dijo, pon esto donde puedas verla. Luchamos mejor cuando recordamos lo que protegemos. Esa noche no dormí, no realmente, solo cerré los ojos 2 horas mientras el calefactor chisporroteaba y el resplandor del portátil iluminaba la esquina de la habitación como una vela de vigilia ardiendo en preparación. Mañana, ellos estarían en casa. Mañana, la puerta principal se abriría y entrarían como si nada hubiera pasado. Mañana, se darían cuenta de que algo había cambiado. No solo el aire de la casa, no solo el silencio en las habitaciones, sino yo. El sonido de neumáticos crujiendo sobre la grava helada fue mi primera advertencia, seguido por el fuerte portazo de un coche y la risa aguda que solía pertenecerle a alguien a quien amaba pero que ahora sonaba como el inicio de una migraña, y ni siquiera tuve que mirar por la ventana para saber que habían vuelto, arrastrando sus maletas sobrecargadas y sus egos inflados por el camino de entrada como si fueran realeza regresando de una noble conquista en vez de una racha de robos de 10 días. Disfrazada de vacaciones. Yo ya estaba sentada en la mesa del comedor cuando la puerta principal chirrió al abrirse, las manos cruzadas frente a mí, la pantalla del portátil brillando como una luz de escenario, el corazón firme por primera vez en días porque la espera había terminado y la función estaba por comenzar, y quería que cada uno de ellos viera el momento exacto en que la máscara caía y los papeles se invertían. Lucía entró primero, ruidosa y reluciente, su maleta golpeando la pared mientras la rodaba sin mirar el felpudo torcido ni el perchero vencido que solía burlarse, su cabello trenzado probablemente por un precio excesivo y las uñas relucientes con esmalte que costaba más que la compra semanal de la abuela, y gimió en voz alta diciendo, nunca más voy a comer mariscos, la cena de anoche me dio urticaria. Detrás de ella venía mamá, aún con gafas de sol a pesar de la luz gris,
la bufanda atada de esa manera exagerada que siempre usaba cuando quería verse elegantemente despreocupada, y apenas dio 2 pasos en la sala antes de fruncir el ceño y decir, «¿Acaso limpiaste mientras no estábamos?», como si esperara que la alfombra se aspirara sola y la nevera se rellenara por gratitud ante su ausencia. Papá entró después, más hinchado de lo que recordaba, la cara enrojecida por demasiados bufés y muy poco remordimiento, el cinturón apretado bajo la presión del exceso vacacional, y solo gruñó al verme, sin saludo, sin explicación, solo una media sonrisa como desafiándome a decir algo. Julián siguió, arrastrando su bolso como un perro cansado, los ojos vidriosos de sueño o alcohol o ambos, y sin mirar a la abuela, que estaba sentada en silencio en el sillón, envuelta en una manta sobre la que habían pasado esa misma mañana antes de irse. Tiró su bolsa en el sofá y dijo, «Así que todavía sigues aquí, ¿eh?». Yo me quedé sentada, no me levanté, no parpadeé, solo los vi entrar uno tras otro como payasos saliendo de un coche, sus bromas rebotando en las paredes como si esta casa aún les perteneciera y pudieran caminar por ella como reyes. Y cuando mamá llegó al umbral de la cocina y preguntó, «¿Dónde está la cena?», con una voz que pertenecía más a una sala de juicios que a una cocina, asentí hacia la nevera y dije, «Todavía queda mucho del jamón que dejaron». Julián se rió como si hubiera hecho una broma, se apoyó en la pared y murmuró, «Ya supéralo, pide comida o algo, no es como si estuvieras en la ruina». Entonces me levanté, despacio, dejando que la silla raspara el suelo lo suficientemente fuerte como para interrumpir a Lucía revisando su teléfono y a papá rascándose la barriga, y dije con calma, «Me alegra que estén todos aquí, siéntense, tengo algo que mostrarles». No me tomaron en serio al principio, Lucía seguía buscando una salida, Julián ya estaba desplomado en una silla como un niño aburrido esperando que termine la detención, papá se tronó los nudillos como una advertencia, y mamá solo me miraba con esa sonrisa quebradiza que siempre usaba cuando creía que todavía tenía el control. Giré la laptop hacia ellos y presioné reproducir, el primer archivo ya estaba listo, una hoja de cálculo que la abuela y yo habíamos construido línea por línea, con entradas codificadas por colores y notas al pie que ellos no entenderían hasta que fuera demasiado tarde, y a medida que la pantalla se llenaba de transacciones, retiros, transferencias, inicios de sesión en cuentas, la habitación finalmente empezó a callarse. Cada línea venía con una fecha, una ubicación y un nombre, cada dólar rastreado hasta sus huellas, cada falsa emergencia expuesta con marcas de tiempo que coincidían con sus propias publicaciones en redes sociales, y para cuando llegué a la columna titulada, «Patrones recurrentes de robo», incluso Julián estaba sentado derecho. La voz de mamá, usualmente tan segura y cortante, se quebró un poco cuando preguntó, «¿De dónde sacaste esto?», y respondí sin apartar la mirada de la pantalla, del banco, de los dispositivos que dejaron abiertos, del historial que olvidaron borrar cuando usaron sus cuentas como un cajero automático. El siguiente archivo era una carpeta de capturas de pantalla, transferencias Z etiquetadas como urgencia médica, que resultaron ser compras en Apple Store, registros de cajeros en gasolineras, mensajes de texto entre Lucía y mamá planeando cómo redirigir los pagos de la pensión configurando una transferencia automática bajo el nombre de «servicios», que nunca pagaron. Dejé que el silencio se extendiera mientras las imágenes pasaban por la pantalla, luego abrí una última carpeta titulada «Comunicaciones privadas» y dije, «Esta es mi favorita». El ambiente se tensó como un músculo a punto de desgarrarse. Hice clic en la grabación. La voz de Marisol llenó la sala, temblorosa y cruda, de la noche en que vino al porche, susurrando entre lágrimas que le rogó a Julián que no dejara a la abuela, que él dijo que si yo no pagaba el dinero, simplemente se irían sin ella y lo resolverían después, que ella se quedó callada porque él prometió que todo pasaría, y que estaba cansada de ser parte de la mentira. Julián saltó de su asiento, la cara roja y temblorosa, gritando, «Grabaste a mi esposa, eso es ilegal». Lo miré y respondí, «No, ella me lo pidió, dijo que quería dejar de cubrirte, y estuve de acuerdo». Papá golpeó la pared con el puño, la voz más fuerte de lo que había escuchado en años, gritando, «¿Nos has estado espiando, husmeando como una rata, revisando cuentas como un pequeño ladrón?». Lo miré sin pestañear y dije, «No, soy alguien que está cansado de que le roben». Luego abrí la última pestaña, un correo ya redactado, asunto, denuncia formal de abuso financiero a un adulto mayor, dirigido al Departamento de Fraudes de la Organización F, con archivos adjuntos de cada elemento que habíamos recopilado, con copia a 2 periodistas de la publicación G&H, además del representante legal de la abuela en el bufete y, tienen 48 horas, dije, con voz firme, para devolver hasta el último centavo, más intereses, o esto se envía. Las manos de Lucía temblaban mientras buscaba su teléfono, la voz entrecortada al preguntar, «¿No lo harías de verdad? ¿Arruinarías a tu propia familia?».
Me enderecé, la miré a los ojos y dije, no, solo estoy enviando la factura por lo que ustedes ya arruinaron. Finalmente, la abuela se puso de pie, moviéndose despacio, su manta deslizándose de sus hombros mientras caminaba hacia la cabecera de la mesa y apoyaba la mano en la silla como si necesitara algo para sostenerse, no porque fuera débil, sino porque se preparaba para decir algo que quedaría para siempre. Crié a 3 de ustedes, dijo, su voz baja y pesada como si el piso pudiera romperse bajo ella, los alimenté, los protegí, los cambié, y cuando ya no pude sostenerme sola, me dejaron con frijoles enlatados y silencio mientras ustedes bebían champán robado bajo el sol tropical. Los miró uno por uno, con los ojos agudos y húmedos, y añadió, tienen suerte de que sea él quien está aquí, porque si solo fuera yo, ya estarían fuera. Nadie habló después de eso. No porque no tuvieran palabras, sino porque ya no importaban. No creían que lo haría, no de verdad, porque durante años yo había sido el que asentía, el que pagaba en silencio, el que respondía a sus llamadas en medio de la noche y aparecía sin pedir agradecimientos, y aun mientras se quedaban ahí atónitos ante la hoja de cálculo, las capturas de pantalla, la grabación y el correo con nombres y asuntos que podían destrozarles la vida, lo veía en sus rostros, la incredulidad, la duda, la sonrisa arrogante detrás del ceño de papá, el destello de derecho aún ardiendo en los ojos bajos de Lucía. No lo harías, dijo Julián, caminando cerca de la chimenea como un hombre buscando una salida en una casa en llamas, pasándose las manos por el cabello y subiendo la voz con cada paso como si el volumen pudiera vencer la culpa. ¿De verdad nos arrastrarías a todos por el lodo por un malentendido? Caminé hacia la laptop, dejé el cursor sobre el botón de enviar sin hacer clic, solo dejándolo ahí como el filo de una navaja, y dije, un malentendido es cuando alguien toma el abrigo equivocado en una fiesta, no cuando le robas a tu propia madre y la tiras como basura. Papá golpeó la mesa del comedor lo suficientemente fuerte como para hacer temblar los vasos de agua, su cara una mezcla de furia e incredulidad, y gritó, «Estás exagerando, ¿crees que eres un héroe porque por fin tienes agallas?» Lo miré y respondí, «No, creo que soy la persona que finalmente entendió que el silencio no compra la paz, solo retrasa la guerra». Lucía estaba de pie ahora, sosteniendo su teléfono como si fuera un arma o un escudo, con la voz temblorosa mientras soltaba, «Estás haciendo esto por despecho, siempre quisiste ser la mártir, la víctima, pero esto es psicótico. Mamá te iba a devolver el dinero, me lo dijo». Elevé la voz lo suficiente para detenerla en seco, sin enojo, sin gritos, solo firmeza, y dije, «Te dijo eso mientras planeaba un crucero con mi dinero, mientras abandonaba a la abuela con sobras y una nota, como si fuera un abrigo viejo que nadie quería empacar». Eso le dolió más de lo que esperaba, no por las palabras, sino porque por un momento incluso Lucía pareció entender lo que había hecho, como si la realidad de escuchar sus acciones repetidas en mi voz y no en su propio eco interno finalmente rompiera el vidrio detrás del que vivía. La abuela permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, sentada en su sillón reclinable con las manos cruzadas sobre una manta tejida, observando a cada uno como una jueza silenciosa esperando ver si alguno de ellos diría la verdad antes de que ella tuviera que hacerlo, y cuando Julián se volvió hacia ella y dijo, «Abuela, vamos, él está tergiversando todo», ni siquiera parpadeó. «Él es el único que se quedó», dijo, con voz calmada y definitiva, «y eso hace que todo lo demás sea fácil de ver». Abrí otra carpeta en la laptop, solo un archivo más, nada especial, sin gráficos ni recibos, solo una confesión escrita por la abuela con mi ayuda, detallando exactamente lo que había pasado desde su punto de vista, firmada y con fecha y hora, escrita con la misma letra que usaba para las tarjetas de cumpleaños y las listas de compras. «Ya presenté esto», les dije, viendo cómo las rodillas de mamá temblaban apenas, «con un testigo legal y respaldo digital, ya no se trata solo del dinero, se trata del robo, el fraude, el abandono, y si creen que no lo voy a enviar, entonces no han estado prestando atención». Julián soltó una carcajada, demasiado aguda, demasiado rápida, de esas que la gente usa cuando tiene miedo y trata de convertirlo en rabia, y dijo, «Estás faroleando, no vas a destruir a toda tu familia por unos pocos miles de dólares y un ego herido». Cerré la laptop, lenta y deliberadamente, y rodeé la mesa para pararme entre ellos y la abuela, no porque pensara que le harían daño físico, sino porque la línea entre su arrogancia y su desesperación se estaba volviendo muy delgada y necesitaba que entendieran que ya no tenían el control. «Ustedes ya lo destruyeron todo», dije, con voz firme, «solo asumieron que yo me quedaría en las cenizas». Luego me dirigí al pasillo, entré en la habitación de invitados donde me estaba quedando, tomé la carpeta marcada, paquete final y la llevé de vuelta, colocándola en el centro de la mesa como un contrato esperando firmas que nunca se les permitiría escribir.
Tienen 48 horas, repetí, observándolos como un halcón vigila el movimiento en un campo seco, para devolver la cantidad completa, $9,500 más los intereses que pensaron que no iba a calcular, $13,800 en total, desglosado, con documentación, y si llegan a respirar en la dirección equivocada, envío esto a todas partes. Papá se rió entonces, amargo y ronco, esa clase de risa que suena a alguien intentando no llorar, y dijo, ¿crees que esto te va a hacer feliz? ¿Crees que destruirnos va a arreglar el vacío que tienes? Me acerqué a él, no lo suficiente para provocar, pero sí para mirarlo a los ojos sin pestañear, y dije, no tengo ningún vacío, ustedes solo siguieron perforando. Luego me giré, volví a la silla, me senté al lado de la abuela y esperé, porque la función había terminado, las luces estaban apagadas, y ahora lo único que quedaba era ver si pagarían o intentarían mentir como siempre. Julián agarró su abrigo y salió primero, murmurando sobre demandas y traición, pero no lo seguí, no hablé, no me importó, porque en el momento en que se fue sin intentar negar la evidencia, supe que ya había ganado la primera batalla. Lucía se fue después, en silencio, sin más gritos, solo con los ojos enrojecidos y el teléfono apretado en la mano como si esperara que alguien le dijera qué hacer, y casi sentí lástima por ella hasta que recordé la publicación, la foto con champán, el pie de foto sobre sanguijuelas, la forma en que se reía con un dinero que no era suyo. Mamá fue la que más tardó en irse, de pie cerca de la entrada con su bolso en un brazo y los labios apretados en una línea tan tensa que parecía que podrían desaparecer, y dijo suavemente, no eres la única que sufre, no eres la única que ha tenido que hacer sacrificios. La miré y respondí, no puedes llamar sacrificio a un robo. No respondió, solo salió por la puerta y la cerró sin hacer ruido. La casa volvió a quedar en silencio. Pero esta vez, no estaba vacía. Las primeras 24 horas después de que se fueron pasaron sin un sonido, sin golpes en la puerta, sin disculpas repentinas, sin transferencias milagrosas en la cuenta de la abuela, y mientras las horas pasaban con la persistencia silenciosa de una bomba de tiempo, me senté en la sala escuchando el radiador vibrar como si intentara llenar el espacio que ellos solían ocupar con su ruido, sus excusas y su crueldad casual. La abuela y yo cenamos juntos de nuevo, esta vez sabiendo ambos que ya no había lugar para fingir, ni consuelo en el silencio educado. Solo el entendimiento medido de que las personas a las que llamábamos familia ahora eran simplemente las personas que habíamos desenmascarado, y mientras estábamos sentados en la mesa con servilletas de papel y lasaña de microondas, ella extendió la mano, la puso sobre la mía y dijo, siempre pensaron que te romperías antes de atreverte a morder de vuelta. No respondí de inmediato, solo miré su mano, surcada, pecosa, cálida, y asentí lentamente porque sabía que tenía razón, porque llevaba años cediendo, doblándome en formas que ellos aprobaban, formas que cabían en carteras y en el silencio, pero algo dentro de mí había dejado de ceder en el momento en que leí esa nota en la encimera y me di cuenta de que habían elegido el champán y la arena por encima de la sangre y la responsabilidad. Esa noche, una vez que la abuela se quedó dormida, me senté solo en la mesa de la cocina con el portátil abierto de nuevo, el cursor flotando sobre el borrador del correo que les había mostrado, cada archivo adjunto revisado 2 veces, cada enlace verificado, cada captura de pantalla etiquetada, cada grabación de voz con su marca de tiempo y emparejada con los registros bancarios que ya habíamos impreso y archivado en carpetas físicas apiladas en la encimera como pruebas en una sala de tribunal. Esperando la llegada del jurado. Leí el correo una vez más, no por duda, sino por disciplina, asegurándome de que dijera todo lo que debía decir, todo lo que ellos se negaron a escuchar cuando me paré frente a ellos y les di su última oportunidad de arreglarlo sin el mundo mirando. Y entonces, sin ceremonia, presioné enviar y vi cómo la pantalla parpadeaba mientras el mensaje desaparecía en la nube, donde pronto se convertiría en algo que no podrían borrar. La confirmación llegó en segundos, una respuesta genérica de la división de fraude de la oficina F, agradeciéndome por mi envío e informándome que se había generado un número de caso, seguida poco después por respuestas automáticas de la publicación G y la agencia H reconociendo la recepción de los archivos, y aunque las respuestas eran impersonales, cada una se sentía como una cerilla arrojada sobre hierba seca. Cerré el portátil suavemente, apagué las luces y me fui a la cama con una extraña sensación de quietud en el pecho, no exactamente paz, sino algo más parecido al control, como si finalmente hubiera quitado las manos de los frenos de un coche que nunca quise conducir en primer lugar. Para el segundo día, el silencio se había espesado en otra cosa, una atmósfera, un peso, el tipo de quietud que solo se da cuando la gente está tramando o desmoronándose, y revisaba mi teléfono obsesivamente no porque esperara que me contactaran,
sino porque sabía que eventualmente lo harían, una vez que se dieran cuenta de que la tormenta no estaba por venir, ya había llegado. A las 6:13 de la tarde, la represa finalmente se rompió. Mi teléfono vibró una vez, luego otra, y otra, hasta que no se detenía, 12 llamadas perdidas, 6 mensajes de voz y una avalancha de mensajes de texto que empezaron con el "no era nuestra intención", de Julián y rápidamente se degradaron a su clásico torrente de rabia. ¿De verdad vas a destruir a tu propia familia por algo de dinero? Y esto es una locura, Andrés, bájalo antes de que arruine todo. Mamá siguió poco después, sus mensajes un ciclo familiar de culpa y manipulación. Estás siendo emocional, no entiendes lo difícil que ha sido todo y hablaremos, pero por favor borra la publicación primero, va a empeorar las cosas para todos, como si aún creyera que el silencio era amor y la exposición, traición. No respondí a ninguno, no devolví las llamadas, no discutí, no expliqué, porque ya lo había hecho durante años, explicar por qué no podía dar más, porque necesitaba que devolvieran el dinero, porque no podían seguir usando a la abuela como caja de seguridad, y ahora la única voz que importaba no era la mía, sino la que llevaba la firma legal de Inés, la abogada que contraté con el apoyo y bendición de la abuela el mismo día que empezamos a armar el expediente. Inés no hablaba mucho, no prometía venganza ni escenas dramáticas en la corte, solo revisaba los documentos con la precisión constante de alguien que ha manejado 100 casos como este, y cuando le reenvié cada mensaje que recibía, ella respondió con una frase: "Estamos listos". Al mediodía del día siguiente, las cartas oficiales de intención de demanda ya estaban redactadas y enviadas, cada una dirigida a las partes relevantes, mamá, papá, Lucía y Julián, con documentación clara detallando los cargos: abuso financiero a persona mayor, apropiación indebida de fondos, acceso no autorizado a cuentas restringidas y fraude a un familiar mediante coacción y manipulación sostenida. El total adeudado, calculado con intereses, penalizaciones y daños documentados, era de $14,322.85. Imprimí las cartas, las doblé en sobres etiquetados y las coloqué ordenadamente en la encimera junto a la carpeta de registros de la abuela, como medallas de guerra ganadas no en combate, sino en supervivencia. Más tarde esa noche, justo cuando el sol se escondía tras el horizonte y el salón se sumía en esa luz azul grisácea suave que hace que todo parezca frágil, sonó el timbre. Fui a abrir despacio, sin sorprenderme al ver a mamá allí de pie, sin maquillaje, el cabello recogido a toda prisa y la chaqueta sin hacer juego con los zapatos, sosteniendo un sobre blanco grueso en una mano como si fuera a la vez un arma y una bandera de rendición. ¿Podemos hablar?, preguntó, la voz quebrándose en la segunda palabra, y crucé los brazos, me apoyé en el marco de la puerta y dije: solo si trajiste una chequera. En vez de eso, extendió el sobre, y dentro había un cheque de caja, limpio, preciso, frío, por $8,500, sin nota, sin disculpa, solo la cantidad que originalmente se me debía, nada más, y cuando la miré de nuevo, siseó: deberías sentirte afortunado de recibir esto, ¿tienes idea de lo que nos has hecho? Salí, cerré la puerta detrás de mí para que la abuela no tuviera que oír lo que estaba a punto de decir, y respondí: no, esto se lo hicieron ustedes mismos, yo solo estoy sosteniendo un espejo. Su mandíbula se tensó, sus ojos se entrecerraron y susurró: le estás dando la espalda a tu propia madre. Y lo dije sin dudar, sin dramatismo, sin titubear: no, por fin le estoy dando la espalda a una ladrona. Se fue sin decir otra palabra y no la vi alejarse. Simplemente me quedé allí, en el frío, con el sobre en la mano, sabiendo que el verdadero pago no era el dinero. Era la expresión en su rostro cuando se dio cuenta de que hablaba en serio. Cuando llegó el tercer día y la historia empezó a circular, ya no era solo una carga mía y de la abuela que debíamos llevar en silencio, porque el archivo que había enviado con cada hoja de cálculo, cada captura de pantalla, cada confesión con fecha, llegó a manos de alguien en publicación G que decidió que valía más que un simple expediente silencioso, y en algún momento entre el amanecer y la primera taza de café aguado, el titular se publicó y empezó a ganar tracción como fuego en hojas secas. El artículo no era dramático, no adornaba ni romantizaba ni tergiversaba lo sucedido, simplemente lo exponía pieza por pieza: la cronología del abuso, los fondos de pensión redirigidos, el abandono registrado de una anciana durante un feriado nacional, el préstamo mal utilizado y robado a su nieto, quien apenas sobrevivía con turnos nocturnos y saltándose comidas para pagar una cirugía dental que ahora debía posponer indefinidamente porque otra persona quería cócteles de camarón y vistas desde el balcón. No pasó mucho tiempo antes de que los comentarios empezaran a llegar, primero un goteo, luego una avalancha, desconocidos etiquetándose entre sí, compartiendo el artículo,
citando frases del informe y agregando leyendas como monstruos disfrazados de familia, y él no perdió una familia, estirpó un tumor, mientras otros investigaban más, conectando nombres con perfiles públicos, enlazando la publicación de Lucía sobre sanguijuelas y negatividad y reposteándola junto a capturas del artículo. Como vallas digitales de hipocresía. Al principio la abuela no dijo mucho, solo se sentó en la mesa de la cocina removiendo lentamente su té mientras yo leía los titulares en voz alta, su expresión indescifrable hasta que llegué a la parte donde la periodista la citaba directamente. No me olvidaron. Me abandonaron. Hay una diferencia, y fue entonces cuando noté que su mano tembló apenas antes de dejar la cuchara y decir, no pensé que a nadie le importara. Ahora sí, le respondí, dejando el teléfono boca abajo para que ambas pudiéramos respirar un momento, pero la verdad es que ni siquiera había visto la mitad de lo que vendría, porque en el momento en que el nombre de Lucía se mencionó en relación con el artículo, el Departamento de Recursos Humanos de su empleador la contactó con una solicitud formal para que explicara su implicación, y como su teléfono y correo de trabajo se usaron en algunas de las primeras transacciones que rastreamos, no costó mucho vincular sus acciones con mala conducta oficial. Me llamó desde ese mismo teléfono de trabajo 2 noches después, su voz temblorosa y pequeña como si estuviera en un túnel colapsando, y casi no contesté, pero la curiosidad me ganó, y cuando atendí, ni siquiera saludó, solo empezó a llorar y dijo, «Me van a despedir, destruiste mi vida, ¿te das cuenta de lo que has hecho?» No grité, no me regodeé, no sermoneé, solo esperé a que dejara de desmoronarse y luego le dije, «Me llamaste sanguijuela, robaste mi dinero para la cirugía y dejaste a la abuela pudriéndose. Esto es mi forma de devolverte el favor». Gritó algo ininteligible y colgó, y yo me quedé en la cocina mirando la pantalla hasta que el registro de la llamada desapareció, sin sentir ni victoria ni arrepentimiento, solo claridad, como si hubiera salido de la niebla y por fin pudiera ver todo tal como era. Pagó su parte en 4 cuotas durante 2 semanas, cada una acompañada de una captura de la transferencia, una marca de tiempo y un asunto marcado como, según acuerdo, y me aseguré de que entendiera que no habría atajos, ni descuentos, ni escala móvil de perdón, solo el monto completo con intereses, sin excepciones. Mientras tanto, Julián intentó hacerse el intocable, publicando en sus redes sociales que los hombres de verdad no se doblan bajo presión y usando audios de una telenovela popular para retratarse como la víctima de una campaña de desprestigio por parte de hermanos celosos que no pudieron construir su propio legado, olvidando convenientemente que su legado se construyó sobre la cuenta de retiro de la abuela y mis cuentas impagas. Pero entonces Marisol lo dejó. Me enteré por un mensaje que envió una mañana antes del amanecer, un párrafo sencillo que empezaba con «Por fin me fui», seguía con «No voy a dejar que mis hijos crezcan pensando que mentir y robar es normal» y terminaba con «Debí haberme defendido antes, pero verte hacerlo me dio fuerzas». No pidió elogios, ni ayuda, solo dijo que estaba resolviendo las cosas y buscando un lugar, y le respondí que si necesitaba algo, sin condiciones, podía contar conmigo, y cuando preguntó, «¿Solo si lo dices en serio?», le contesté, «No lo habría dicho si no lo sintiera». Unos días después, Julián apareció en la casa, el pelo revuelto, los ojos inyectados en sangre, la camisa arrugada como si no hubiera dormido en días, y en cuanto abrí la puerta, me apuntó con el dedo y siseó, «Eres un idiota. Arruinaste todo para todos nosotros, ¿crees que el dinero soluciona algo?». No retrocedí, no parpadeé, solo le entregué el sobre que Inés había preparado, una notificación oficial de embargo, firmada y sellada, detallando los términos de pago y las consecuencias legales en caso de incumplimiento, y mientras lo leía con las manos temblorosas, su rostro se torció en algo entre rabia e incredulidad. «No puedes hacer esto», dijo él, con la voz quebrada. Di un paso adelante, lo suficiente para mirarlo a los ojos, y respondí, «Ya lo hice, y si no pagas, congelamos todo lo que toques». Rompió la carta en 2 y arrojó los pedazos a mis pies, como si un berrinche pudiera deshacerlo, pero no me moví, no parpadeé, solo dejé que el papel cayera y dije, «Pregúntale a tu jefe por el aviso, ya tienen una copia». 2 días después, pagó. No todo, no de una sola vez, pero lo suficiente para demostrar que tenía miedo, lo suficiente para mostrar las grietas, y me aseguré de que cada transacción pasara por una cuenta rastreada, registrada, verificada y almacenada. Al final de la segunda semana, cada dólar había sido devuelto, $8,500 de mamá y papá a través de un cheque de caja, $3,100 de Lucía en 4 transferencias amargas, y $2,700 de Julián, la mayoría de los cuales pidió prestados a su empleador, en lo que solo puedo asumir fue la conversación más humillante de su vida adulta.
tomé $3,000 y finalmente programé la cirugía dental que había pospuesto casi un año, de esas que te permiten comer sin hacer muecas y sonreír sin encogerte, y usé otros $2,000 para comprarle a la abuela una silla elevadora adecuada y contratar a una enfermera a tiempo parcial para ayudar con las cosas en las que yo no siempre podía estar. El resto lo guardé en una cuenta separada a nombre de la abuela, una a la que ella podía acceder de forma independiente, con mi nombre como respaldo, y cuando le entregué los papeles y le mostré el acceso, me tocó la cara y dijo, me quitaron todo, pero no te quitaron a ti. No dije nada. No tenía que hacerlo. Porque en ese momento, supe que ya había ganado. Los días que siguieron no fueron ruidosos ni explosivos, no estuvieron llenos de gritos ni de confrontaciones dramáticas, sino que se desarrollaron como un desmantelamiento silencioso de todo lo que ellos creían que los protegería, cada consecuencia encajando con precisión clínica mientras intentaban, y fallaban, fingir que aún controlaban una narrativa que ya no les pertenecía. Lucía trató de desaparecer primero, se esfumó de sus perfiles públicos casi una semana después de que se completó el último pago, y cuando por fin reapareció, fue bajo un nuevo usuario en una cuenta privada, con leyendas vagas sobre sanar, límites y reiniciar la vida tras la traición, pero cada foto que publicaba, posturas de yoga en luz prestada, tazones de batido acomodados como disculpas, recibía comentarios citando el artículo o preguntando si ya había devuelto el dinero, y en menos de 48 horas, la cuenta volvió a desactivarse. Mamá, mientras tanto, empezó a llamar a parientes lejanos, los primos que solo veíamos en funerales, la tía que siempre vivió en otro estado, el tío que nunca recordaba mi nombre, inventando nuevas versiones de la verdad donde yo era el manipulador, donde la abuela estaba confundida, donde toda la situación había sido exagerada por drama en línea, y supe esto no porque me lo contara, sino porque esos mismos familiares empezaron a mandarme mensajes, no de acusación sino de curiosidad. Intentando entender por qué alguien a quien recordaban como tranquilo y amable de repente era pintado como villano. No respondí. No publiqué aclaraciones, no desmentí las mentiras, no gasté energía en probar la verdad a personas que tenían el mismo internet que yo y podían leer el artículo si les interesaba, porque la prueba ya era pública y el daño que se hicieron a sí mismos resonaba mucho más fuerte que cualquier cosa que yo pudiera decir. Julián fue el último en quebrarse, no de forma dramática ni entre lágrimas como se esperaría de alguien acorralado, sino en el lento y patético desmoronamiento de un hombre que se dio cuenta demasiado tarde de que el mundo había seguido sin él, que su arrogancia no podía tapar los agujeros en su cuenta bancaria, y que el trabajo del que presumía en línea no iba a protegerlo de las consecuencias que firmó con tinta legal. Su empleador, aparentemente no muy dispuesto a albergar a alguien involucrado en litigios financieros activos por abuso a personas mayores, lo fue apartando poco a poco, sin un despido formal, solo llamadas perdidas, reuniones canceladas y un correo final que amablemente declinaba renovar su contrato para el siguiente trimestre, citando reestructuración interna como motivo. Me enteré por Marisol, que siguió en contacto después de dejarlo, ahora viviendo en un pequeño departamento de una habitación en las afueras de Pueblo B, alternando clases nocturnas y un trabajo de medio tiempo mientras criaba a sus 2 hijos con una estabilidad que no le había visto desde el día en que nos conocimos. Me llamó una tarde mientras yo reorganizaba el archivador, su voz más clara, más ligera, más libre de alguna manera, y me dijo, no sabía que podía vivir así, sin la espera constante, sin mirar por encima del hombro, sin prepararme para la próxima mentira. Me recosté contra la encimera, apagué la estufa porque ya no tenía hambre, y le dije, esa vida la construiste tú sola, yo solo mantuve la puerta abierta. Se quedó callada un momento, luego dijo, cambiaste más que solo tu vida, Andrés, nos diste una salida. No supe qué responder, así que solo escuché mientras hablaba de sus clases, sus hijos, las pequeñas cosas que ahora la hacían sonreír, y cuando colgamos, me di cuenta por primera vez de que el efecto dominó de haberme plantado había llegado a lugares que ni siquiera había planeado tocar. La abuela y yo nos mudamos la semana siguiente, no porque tuviéramos que hacerlo, sino porque queríamos, porque esa casa ya no se sentía como un hogar, sino como una escena del crimen pintada de negación y vergüenza, y encontramos un pequeño apartamento de 2 habitaciones en una zona tranquila del pueblo C, con ventanas que dejaban entrar la luz de la tarde y suficiente espacio para su sillón reclinable, mi escritorio y el silencio que nos habíamos ganado. Lo llenamos con muebles de segunda mano y mantas cosidas a mano, arte de tiendas de segunda y tazas desportilladas que nos recordaban mejores versiones del pasado, y cuando desempacamos la última caja y colocamos la última foto enmarcada en el estante, una de ella y yo de hace años, con los brazos entrelazados y riendo, sentí que algo dentro de mí se acomodaba. Paz,
No esa paz frágil que viene de fingir, sino la que crece después de que has cortado la infección y dejas que la herida sane lenta y limpiamente. Una tarde, mientras estábamos sentadas en el porche viendo cómo el cielo se volvía naranja y el aire se volvía suave, la abuela se volvió hacia mí con una mirada que era a partes iguales curiosidad y preocupación, y preguntó, ¿cuándo encontraste esa nota? ¿Cuándo viste lo que hicieron? ¿Por qué no te fuiste? Lo pensé, de verdad lo pensé, y luego dije, porque recordé quién era antes de que ellos me hicieran olvidar. Ella sintió despacio, tocó mi mano y susurró, estoy orgullosa de ti, cariño. Esa sola frase, dicha sin espectáculo, sin agenda, sin amargura, solo con amor, me rompió de una manera en que ningún insulto lo había hecho jamás, porque era real, porque importaba, porque venía de la única persona que se había quedado. En los días siguientes, recibí más mensajes, algunos de desconocidos que habían leído el artículo y reconocieron su propio dolor en el mío, algunos de vecinos que vieron llegar la ambulancia el invierno pasado cuando la abuela se cayó y se dieron cuenta de que nadie más vino a ayudar, algunos de personas que perdieron a alguien por el mismo tipo de traición silenciosa y nunca tuvieron la oportunidad de luchar. No respondí a todos, pero leí cada uno. Y seguí adelante. Porque esto no se trataba solo de dinero, venganza o limpiar mi nombre. Se trataba de asegurarme de que nadie más tuviera que sentir que la ayuda era una deuda y el amor un préstamo. Los días avanzaban como una marea lenta, sin estrellarse pero avanzando, y cada mañana me despertaba con un nuevo tipo de silencio, el que te ganas, el que no exige disculpas ni teme pasos en el pasillo, el tipo en que el aire no cambia cuando suena el teléfono porque nadie al otro lado busca sacar algo bajo el pretexto del amor. Después de que se completó el último pago y se procesó la última notificación legal, me senté con la abuela y revisé cada documento una última vez, no porque no confiara en el resultado, sino porque quería que ella viera que era real, que los números no eran solo líneas en papel sino victorias, ganadas con esfuerzo, documentadas e irreversibles. Enmarcamos una copia de la carta del acuerdo, no para exhibirla sino para guardarla en un cajón junto a la primera tarjeta de cumpleaños que le hice, porque no era un trofeo, era la prueba de que sobrevivimos a algo diseñado para despojarnos hasta desaparecer. La cirugía dental salió bien, mejor de lo que esperaba, y recuerdo estar sentada en la sala de recuperación con gasas en la boca y lágrimas en los ojos, no por dolor, sino por darme cuenta de que finalmente podía sonreír sin vergüenza, finalmente comer sin prepararme para el dolor, finalmente mirarme al espejo sin ver el costo del egoísmo de otra persona tallado en mi reflejo. La abuela me sorprendió cuando llegué a casa, con los brazos llenos de compras que no debería haber cargado, de pie en la cocina intentando hacer sopa desde cero con una sonrisa terca y un delantal que decía, no te metas con la abuela, y cuando le dije que se sentara antes de que se cayera, me hizo un gesto de desdén y dijo, no me sentía tan útil en años. Esa noche, vimos una película terrible en un sofá de segunda mano que olía levemente al perro de otra persona, y cuando terminaron los créditos, se recostó en mi hombro y susurró, no creo habértelo dicho nunca, pero siempre supe que tú eras quien volvería. No dije nada. Solo la dejé descansar allí, con la cabeza en mi brazo, mientras el suave parpadeo del televisor llenaba la habitación con sombras que ya no se sentían embrujadas. Empezamos a reconstruir despacio, sin gestos dramáticos, sin discursos, solo rutinas tranquilas y pequeñas decisiones que nos devolvían el control, como etiquetar los armarios para que la abuela no olvidara dónde estaban las cosas, o configurar el pago automático de facturas en su nueva cuenta para que nunca tuviera que preguntarse si alguien más había tocado su dinero otra vez. Conseguí un nuevo trabajo, un contrato remoto que pagaba mejor y respetaba los límites, uno que me permitía trabajar a mi propio ritmo y hacerle compañía a la abuela durante el día, y por primera vez en lo que sentí como siglos, no temía las mañanas ni los domingos por la noche ni el sonido de mi propio tono de llamada. Volvimos al restaurante al que solíamos ir cuando era niña, el de pisos a cuadros y cabinas despintadas y el peor café de la ciudad, y la vi mojar papas fritas en un batido de chocolate con una sonrisa tan amplia que le borraba los años del rostro, y cuando la molesté por sus arterias, puso los ojos en blanco y dijo, prefiero morir feliz que vivir educadamente para gente que olvidó cómo amar. La mesera la reconoció, trajo una servilleta extra sin que se lo pidieran y dijo, recuerdo que solía venir con sus nietos, y la abuela me miró y dijo, esta volvió. Fue uno de esos momentos que no escribes, no fotografías, no publicas, solo lo guardas en el espacio detrás de tus costillas para la próxima vez que alguien te haga sentir que eres demasiado pequeño para importar. De vuelta en el departamento, colgamos un pequeño corcho en el pasillo, no para horarios ni recordatorios, sino para pedacitos de buenas noticias, la foto del recibo del restaurante, la postal de Marisol que decía, sigo libre,
la nota de agradecimiento de un desconocido que leyó el artículo y dijo que le dio valor para dejar una situación en la que había estado atrapado durante años. El tablero se llenó más rápido de lo que esperábamos. A veces el pasado seguía tocando la puerta. Lucía publicaba mensajes crípticos sobre el perdón y el crecimiento, normalmente acompañados de selfies a la luz de las velas y versículos bíblicos vagos que no coincidían del todo con sus acciones, mientras mamá intentaba reconstruir su imagen con un canal de YouTube que llamó Mesa Acogedora con C, donde mostraba recetas mal iluminadas y recibía comentarios como ¿pagaste ese horno con dinero robado? Julián se volvió más silencioso que los demás, su perfil se hizo privado, sus publicaciones esporádicas y a la defensiva, a veces citando letras de canciones sobre la traición o la familia, pero casi siempre compartiendo memes sobre la lealtad de cuentas con más hashtags que seguidores, y yo ignoré cada intento de provocarme para que respondiera. Ellos todavía hablaban, lo sabía, susurraban detrás de muros digitales y a las pocas personas que aún les creían, inventando nuevas versiones de la historia donde ellos eran las víctimas de una amarga venganza, donde yo había engañado a la abuela, la había manipulado, confundido en su vejez y le había robado la dignidad a la familia. Pero la dignidad no es algo que puedas perder si nunca tuviste la decencia de protegerla. No respondí a los rumores, no aclaré ni expliqué ni publiqué mi versión de los hechos, porque la verdad no necesitaba una reescritura, ya se había plantado en el mundo, echado raíces y florecido de formas que nunca planeé, y cada vez que intentaban enterrarla, alguien más encontraba los recibos. La abuela dormía mejor ahora. Ya no se despertaba en medio de la noche para revisar cerraduras o preocuparse por medicamentos faltantes, ya no se quedaba mirando el techo preguntándose cuánto le habían quitado sin que ella supiera, ya no preguntaba por qué nadie venía en Navidad o en su cumpleaños o en esa cirugía que fingió que no era gran cosa. Una noche, entró a mi cuarto, se sentó al borde de la cama con su bata de franela con flores descoloridas y un desgarrón en una manga, y dijo, «¿Sabes? Antes rezaba para que volvieran». Levanté la vista de mi libro y pregunté suavemente, ¿todavía lo haces? Negó con la cabeza, los ojos empañados pero firmes, y dijo, no, ahora rezo para que se mantengan lejos. Y en ese momento, me di cuenta de que la pelea no solo me había liberado a mí, sino también a ella. Ocurrió en medio de una ida al supermercado, un martes cualquiera con un carrito medio lleno de latas de sopa, galletas, ginger ale y esas cenas congeladas que la abuela insistía que eran solo para emergencias, pero siempre tenía almacenadas como si la luz pudiera irse mañana, cuando una mujer que no reconocí nos detuvo en el pasillo de los cereales, su expresión incierta pero amable, su bufanda un poco torcida y la mano aferrada al asa de una canasta de plástico que solo tenía plátanos y un pan. Me miró primero a mí, luego a la abuela, y de nuevo a mí antes de acercarse con cuidado, como si no estuviera segura de si agradeceríamos la atención o retrocederíamos, y dijo, «Perdón por molestar, pero, ¿eres tú la de ese artículo?» Su voz baja pero firme, y por un segundo no supe qué decir porque casi había olvidado que nuestra historia seguía circulando allá afuera, seguía siendo leída, seguía llegando a salas, cafeterías y cadenas de correos tituladas, «¿Puedes creer esto?» Asentí despacio, ni orgullosa ni avergonzada, solo confirmando algo que ya no sentía que me pertenecía, y los ojos de la mujer se suavizaron cuando dijo, «Solo quería darte las gracias, por alzar la voz, por no quedarte callada, por hacer lo que tantas deseamos haber hecho cuando nos tocó a nosotras». Miró entonces a la abuela, le ofreció una sonrisa tan suave que casi me rompió por dentro, y agregó, «A mi madre, bueno, le hicieron algo parecido, y nadie luchó por ella, nadie estuvo en el fuego por ella, y siempre me he preguntado qué habría pasado si alguien lo hubiera hecho». La abuela no habló enseguida, solo asintió con una fuerza mayor que cualquier palabra, su mano apretando el manillar del carrito, los ojos húmedos pero claros, y la mujer tocó mi brazo levemente antes de alejarse, su presencia dejando un silencio que no era vacío sino lleno, lleno de todo lo no dicho, de todo lo compartido entre extraños que se reconocen en la forma del dolor. Terminamos de hacer las compras en silencio después de eso, no porque no tuviéramos cosas que decir, sino porque ambas cargábamos ese momento en el pecho como una vela demasiado sagrada para apagar, y más tarde, mientras desempacábamos las bolsas y llenábamos los estantes con latas, cajas y esperanza terca, la abuela se volvió hacia mí y dijo, «No pensé que nadie nos viera». Y respondí, «Ahora sí». Esa noche, me senté en el balcón mientras la ciudad respiraba debajo de nosotras, luces parpadeando en las ventanas como pequeños latidos, autos zumbando por calles lejanas, y pensé en lo lejos que habíamos llegado desde el frío y el eco de aquel primer día, la casa vacía, la nota en la encimera, las sobras y las mentiras, y la forma en que la voz de la abuela se quebró cuando dijo, «Vamos a arreglar esto», no como promesa sino como oración.
pensé en lo que había costado, meses de indagar, confrontaciones, humillaciones, la ruptura de lazos que nunca fueron fuertes para empezar, y pensé en lo que habíamos ganado, no solo el dinero, no solo las victorias legales, sino el espacio para existir sin miedo, sin culpa, sin preguntarnos constantemente si éramos los villanos en la historia de alguien más. Ellos aún intentaron reescribirla, por supuesto. Mamá dejó mensaje tras mensaje de voz en las semanas siguientes, su voz teñida de desesperación y teatralidad, llamándome su hijo de nuevo como si la palabra fuera un hechizo que pudiera deshacer lo que hizo, pidiendo otra oportunidad, una conversación real, una oportunidad de explicar su versión, como si no la hubiera escuchado ya en cada mentira que contó. Lucía también reapareció con una cuenta nueva, esta vez enfocada en la autoayuda y la atención plena, publicando frases sobre la resiliencia y los sistemas familiares tóxicos, nunca mencionando nombres, nunca admitiendo lo que hizo, pero siempre rozando lo suficiente la verdad como para que su sección de comentarios se volviera en su contra en cuestión de horas, inundada de recordatorios, capturas de pantalla y preguntas que nunca respondió. Julián desapareció casi por completo, publicando solo una vez en una cuenta desechable con un cuadro negro y el pie de foto: cuando la lealtad se castiga, el silencio es todo lo que queda, y me reí tanto que casi se me cae el café porque la idea de que él, precisamente él, había sido leal a alguien más que a su propia hambre era el tipo de delirio que ni siquiera se consigue en liquidación. Pero no respondí, no me involucré, no devolví el golpe, porque ya no lo necesitaba. La verdad ya caminaba por el mundo sin mí, arrastrando sus nombres detrás como hilos sueltos atrapados en una tormenta, y cada vez que intentaban coser una nueva versión de la realidad, el viento la destrozaba. Y quizá la parte más satisfactoria no fue su caída, no fueron los reembolsos ni las disculpas ni los silencios incómodos que ahora cargaban como joyas vergonzosas, fue que ya no tenía que gritar, no tenía que explicarme, no tenía que probar lo que pasó, porque las pruebas estaban ahí afuera, los archivos eran reales, el mundo lo había visto, y su credibilidad nunca volvería a entrar a una habitación antes que ellos. Eventualmente, mamá intentó iniciar un podcast, algo sobre cocina y comunidad, otro intento de reinventarse a través de la canela y el carisma, pero en el primer episodio alguien comentó: ¿cuál es tu receta favorita que combine bien con fraude a ancianos? Y en menos de 48 horas, el canal fue eliminado, el dominio expiró y el único legado que le quedaba era un rastro en Google que terminaba en vergüenza pública. Yo avancé no a saltos, sino a pasos, repinté la sala, cambié las cortinas, organicé la estantería por colores y no por lógica, llevé a la abuela a ver una obra al aire libre aunque llovió a mitad del espectáculo, aprendí a hacer lasaña desde cero, empecé a escribir de nuevo, no por trabajo ni obligación, sino porque finalmente tenía algo que valía la pena decir. Ya no hablábamos mucho de ellos. No porque los hubiéramos olvidado, sino porque recordábamos lo suficiente como para saber que no merecían el espacio. Y cuando extraños nos detenían en el parque o vecinos nos saludaban desde el otro lado de la cerca o recibía correos de personas que nunca conocería agradeciéndome por hacer lo que ellos no pudieron, supe que al alzar la voz no solo había terminado algo. Había comenzado algo. Algo mejor. Algo honesto. Y ahora, por primera vez en años, dormía toda la noche sin revisar las cerraduras, sin chequear mi saldo, sin revisar mi corazón para asegurarme de que no se hubiera convertido en piedra. Porque no lo hizo. Sobrevivió. El peso ya no está, no porque todo sea perfecto, no porque el pasado haya desaparecido o las cicatrices se hayan desvanecido por completo, sino porque el silencio que antes me tenía como rehén se ha vuelto un compañero que elegí, una quietud que ya no duele ni acusa, sino que se envuelve alrededor de nuestro pequeño apartamento como un abrigo cálido tras una larga y amarga temporada. Vivimos de forma sencilla, no por necesidad sino por elección, porque cada rincón de esta nueva vida ha sido construido con intención, cada foto enmarcada y libro apilado y taza de té matutina existen sin culpa ni intrusiones, sin el sonido de alguien tocando solo cuando necesita algo, sin voces llamando familia mientras buscan tu billetera. La abuela tararea cuando cocina ahora, suaves notas desafinadas que flotan por la cocina como vapor, y a veces baila un poco cuando sus rodillas se lo permiten, girando lentamente bajo la luz del sol de media mañana, y cuando me ve mirándola, dice: ni se te ocurra contárselo a nadie, y luego guiña un ojo como si estuviéramos guardando un secreto entre nosotras y la alegría. Ya no me explico ante personas que solo escuchaban para discutir, ya no me achico para encajar en una versión de la familia que solo me amaba cuando yo daba, ya no espero que se disculpen con el tono correcto o reconozcan lo que rompieron, porque el perdón no es la ausencia de consecuencias, es la presencia de la verdad sin suplicar. Todavía recibo mensajes a veces, pequeñas historias, confesiones, extraños agradeciéndome por hacer lo que no sabían que era posible,
y cada vez que leo uno, susurro de vuelta, tú puedes. ¿Por qué puedes? Y yo lo hice. Y lo hicimos. Y ahora, cuando se apagan las luces por la noche, no temo lo que vayan a quitarme después. Porque ya se llevaron todo. Y yo lo recuperé.